En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos honra con su participación la noche de este sábado el profesor Iván Gatón, académico, catedrático y especialista en temas internacionales. Doctor, bienvenido a su estreno. Buenas noches. Muy buenas noches, muy agradecido de poder compartir, que nunca había estado con ustedes. Estrenándose en su encuentro directo. Sí, es un placer. Gracias, profesor. El gusto es nuestro. Profesor, ya a partir de enero arranca la gestión del presidente norteamericano Donald Trump. ¿Qué pudiera esperar la República Dominicana de su presidencia diferente a la de Biden? Yo creo que Trump, más allá de los malos augurios, tiene muy claro lo que a él le gustaría hacer en cuanto a uno de los temas que yo considero que es fundamental con relación a nosotros, que está vinculado al tema migratorio. Es decir, yo creo que la política de Trump en cuanto al tema migratorio, a pesar de lo que muchas personas quieren vender, es decir, un país, no importa el que sea, debe tener cuidado con lo que es migración ilegal. Entonces, a veces hay gente que dice, no, pero que nosotros tenemos ilegales, porque también somos un país que tenemos migrantes. Sí, pero no es lo mismo cuando usted tiene una espada de Damocles por una situación de un Estado que evidentemente no funciona y que quien esté en la capital del mundo, es decir, de las manos que mecen la cuna, Exacto, tenga una línea política con lo que es su principal amenaza existencial. y que de hecho se busca a toda costa cambiar los términos, profesor, porque ahora ya ni siquiera se trata de inmigración ilegal, sino ahora se le llama irregular para que a través de un proceso, como hemos visto incluso en la República Dominicana, aquel infame Plan Nacional de Regularización, se haga sin siquiera reunir los requisitos básicos, a un punto de un 97% de los beneficiarios sin reunir los requisitos básicos. O sea que ya, si usted está irregular, se puede regularizar con procesos que dejan mucho que desear. La ilegalidad se termina y suponemos que por la premisa de que la ilegalidad no genera derechos, que es lo que le compromete en esta ecuación. Bueno, quizás por un asunto de estar viendo a veces muchos temas, hay una gran feminista que decía que el hecho de que se pueda utilizar las palabras para decir ahora que hay club de alternes, eso no quiere decir que no sean clubes de prostitución. Y por la palabra se cambia la cultura y es una guerra pero sigue siendo lo mismo. Correcto. Sí. Aquí yo creo que lo importante también es ver que estamos en un cambio de época de la humanidad. Y la administración Trump tiene grandes desafíos, como lo tiene todo el mundo occidental, porque estamos en un mundo multipolar, donde vemos que hay nuevos actores que emergen, y Trump quizás, y mucha gente no lo quiere creer ni siquiera como quizás, pero es así, es la respuesta a un mundo occidental en declive. Desindustrialización de los países occidentales, pérdida de los valores que le permitieron llegar a donde se encuentran. Y la gente dice, ¿cómo así que pérdida de valores? Cuando miramos a Estados Unidos tiene una base y esa base es fundamentalmente calvinista, por eso hablamos de WASP, White, Anglo-Saxon, Protestant. Y si ese país pierde el referente, que es el que te permitía a ti seguir teniendo una utopía, y tú lo cambias por otros valores que no van acorde con lo que te permitió llegar a donde tú llegaste, entonces la gente dice, no, pero que eso es extrema derecha. Sí, puede ser extrema derecha, pero tú le estás cambiando en un mundo que el Islam viene creciendo de manera desbordante, donde el mundo occidental, su población se está reduciendo, y la historia nos enseña que la demografía es el futuro, y entonces tú estás promoviendo políticas que no van acorde con lo que te permitió a ti como fórmula llegar a donde tú llegaste. Entonces tú lo pierdes de referente y tienes 150 muertos diarios por sobredosis de fentanilo y de otras drogas. Eso es una guerra civil. Ahí se está muriendo más gente de lo que usted se puede imaginar. Por otro lado, estás rompiendo la base fundamental que te permite como sociedad articularte de manera tal
que los seres humanos puedan coexistir teniendo valores, que es la familia. Entonces, cuando llega alguien como Trump, dice, no, pero que él cuando, antes de ser político, hacía otras cosas y decía otras cosas. Sí, pero el político, ¿a qué atiende? El político atiende a lo que la gente está esperando, porque lo primero que debe tener un político presente es no dejar que las masas pierdan las esperanzas de redimirse. Y por eso tienen un asesor de mercadeo que dice, esto es lo que tú tienes que decir, de esta forma tú tienes que vestir. Entonces, ¿qué sucede? El estadounidense promedio dice, pero mira, yo lo que tengo es drogas en mi entorno, yo tengo más violencia, yo no tengo empresas aquí porque ahora no hay empleos, yo tengo aquí inflación y quieras o no, la gente va a buscar al que le está ofreciendo eso. Entonces yo creo que Trump, ante un mundo occidental que perdió la brújula, porque ingenuamente el mundo occidental creyó que el hecho de que algunos países tuvieran un nivel de ingreso, luego eso iba a llevar a algo que se llama democracia. No, espérate. Hay países que tienen una base de civilización que no importa los ingresos que tenga, esa gente no va a cambiar lo que se llama cosmovisión. Y por eso tenemos el problema hoy en día del antagonismo cultural que implosiona sociedades occidentales. Lo tenemos en Europa y lo tenemos incluso en la República Dominicana con la población haitiana. Culturas completamente antagónicas, evidentemente crea más que conflictos. Pero vamos a entrar a otro punto, porque usted mencionó algo muy importante, perder la brújula, los Estados Unidos, que ha sido la hegemonía por tanto tiempo y cómo se ha ido degradando. Bueno, la inmoralidad derriba imperios y ese es el mejor ejemplo de los Estados Unidos hoy en día. ¿Qué valoración da en ese sentido y tomando la posición en que se encuentra ahora y la situación con Rusia y Ucrania del reciente asesinato del jefe de la Fuerza de Protección Radiológica, Química y Biológica de Rusia, quien se había referido en numerosas ocasiones al complejo militar estadounidense y lo que de manera específica estaba haciendo en Ucrania con biolaboratorios y otras cosas que lamentablemente por las redes de YouTube no se pueden mencionar, desgraciadamente lo censuran, pero ¿qué valoración da al asesinato de Igor Kirillov en este contexto? Eso forma parte de la propia guerra, es decir, nosotros no podemos pasar por alto que lo que hay es un elemento que yo siempre le digo a la gente cuando se va a analizar imperios, porque Rusia no va a dejar de hacer lo que tenga que hacer para hegemonizar. Cuando se habla de guerra, usted está llegando a la parte más primitiva de los intereses del poder. Y ahí usted está metido en una cloaca donde no es que aquel sea bueno o malo, porque es lo que nos demuestra una persona que para mí es de las más connotadas en la geopolítica, que es Robert Kaplan. Kaplan dice, usted entiende mejor la geopolítica cuando entiende a Esquilo y a Sófocles y se da cuenta del carácter de las pasiones humanas. El que tiene el bate le va a dar a la pelota. Entonces, uno puede ver como que la Rusia... La cabra siempre tira al monte. Ok, pero por el otro lado, en Rusia, esos generales, usted, cuidado, que son capaces de cualquier cosa. Las relaciones internacionales nos demuestran que no es un mundo de malos ni de buenos, que es un mundo de intereses. Por eso es que debemos tener algo muy presente. En Ucrania se articuló una madeja de intereses vinculadas al complejo militar industrial, de un complejo militar industrial al cual pertenece Rusia, que no deja de pertenecer a ese complejo militar industrial, de un complejo militar industrial que siempre ha florecido. ¿Por qué? Porque nosotros ahora hablamos de la guerra como que es algo lejano. No, pero la guerra ha sido una constante en la historia de la humanidad. Quizás uno de los siglos más pacíficos fue el XIX. El siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, entrando el siglo, Primera Guerra Mundial, 1914. Segunda Guerra Mundial ya estaba en el 39. Y después en la Guerra Fría fuimos lo suficientemente creativos. Si vemos el siglo en el cual andaba Gengis Khan arrasando con medio mundo, siglo XIII, la historia nos indica que la guerra es su partera, porque la violencia es consustancial a la especie humana. O sea que no nos vamos a divorciar de la imagen de los unos, ¿verdad? No nos podemos divorciar incluso de lo que vivimos en cada uno de nuestros países, que mueren más gente en América Latina, en cada uno de nuestros países,
por la criminalidad provocada por la delincuencia que las que existía cuando existían regímenes. Hay que decir incluso, para cerrar este bloque, antes de irnos a la pausa, que el general que habíamos mencionado de Rusia dijo específicamente esta cita: hay que decir que los ideólogos de la investigación biológica militar estadounidense en Ucrania, los famosos laboratorios, son líderes del Partido Demócrata, e hizo la vinculación de utilizar estos laboratorios para agenciarse los recursos en las elecciones y luego entonces desaparece de la faz de la tierra. Bueno, no olvidemos que había una persona vinculada a los círculos demócratas que en un momento dado dijo: ¿y a quién vamos a poner allá en Ucrania? Al boxeador. Profesor, con su permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. De regreso con Encuentro Directo y nuestra conversación con el profesor Iván Gatón, experto en relaciones internacionales. Habíamos pasado un balance geopolítico, algunos de los puntos que están sobre la mesa actualmente. Y en ese sentido, continuamos con los Estados Unidos desde otra perspectiva, que involucra drones, avistamientos. Ya se había dicho de antemano que esto sucedería y está sucediendo, paradójica o coincidencialmente. Lo que nos llama la atención son las declaraciones desde las altas instancias, incluyendo el Pentágono y sus respectivos representantes, que le dicen a la población estadounidense que está preocupada por lo que están viendo arriba de sus cabezas y sus hogares, con grandes tamaños y volúmenes. Y entonces dicen que no identifican amenazas de ninguna índole, pero que desconocen de qué se tratan y que no hay que preocuparse. Si usted no puede identificar propiamente de qué se trata algo, ¿cómo podría garantizar que no se trata de algo negativo? ¿Qué impacto tendría esto? ¿Sería alguna especie, este avistamiento múltiple de drones que ahora se ve también en Europa, parte de algún tipo de jugada o movimiento maestro, digamos, para distraer mientras suceden otras cosas, o para tener a la población tal vez sumida en un miedo colectivo ante lo que podría venir con la industria militar? Es lamentable que a veces uno tenga que darse cuenta de que los grandes pensadores de la manipulación de los seres humanos tengan razón cuando dice que a las masas hay que mantenerlas entretenidas, así sea con elementos traídos de la superstición. Mucho más es usted decir que en un país como Estados Unidos, que es una fortaleza, no le puedan decir a usted, como decía el propio presidente Trump, que ellos saben Claro. de dónde vienen esos drones. ¿Y a dónde van? ¿Y por qué no se le dice a la población de dónde vienen? No, y mejor aún, si no lo pueden decir, entonces derríbenlo. Si vienen de otro país, estuvieran derribados. Entonces, Exacto. a lo interno, porque lo primero es que nada va a entrar al espacio aéreo de los Estados Unidos que no haya un control sobre ellos. Entonces, ¿cómo es posible que suceda esto en la primera potencia del planeta? Debemos cuestionarnos. ¿Qué está sucediendo a lo interno de los Estados Unidos que se ha perdido ese nivel de conciencia de que usted es el referente? Y que si algo así puede suceder en la primera potencia del planeta, donde las instituciones funcionan, ¿y qué le vamos a dejar al resto del planeta? Profesor, hay algunos autores, como el caso de Graham Allison, por la llamada trampa de Tucídides, que ellos dicen que no descartan una guerra entre China y los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece? Eso de la trampa de Tucídides viene desde la guerra del Peloponeso. Y Graham Allison las toma y es un hecho evidente. En todas las pruebas que se han hecho de cuando una potencia está emergiendo y otra está en declive,
que fue lo que sucedió entre Esparta y Atenas, y es lo que vendría a suceder en el caso de China y Estados Unidos, vendría la trampa de Tucídides. Pero cuando usted mira a un pensador como Immanuel Wallerstein y otros pensadores, le dicen, mira, ¿por qué debemos hacer un sistema económico interdependiente? Porque se lo van a pensar 2 veces antes de irse a una guerra. Porque Estados Unidos y China, así, aunque no lo querramos creer, se necesitan. Porque cuando usted va a un Home Depot, más el 80% de los artículos son hechos en China, pero usted dice, pero China es un imperio que tiene 1,000 y pico de millones de personas. Sí, pero tiene que alimentarlos. ¿Quién le vende el cerdo que se consume en China? ¿Quién le vende gran parte del arroz? Estados Unidos. ¿Quién le compra entonces a Estados Unidos bonos del Tesoro? A Estados Unidos se lo compra a China. Y usted dice, ¿y por qué? Porque ese nivel de interdependencia es necesario. ¿Para qué? Para que haya empleo en cada uno de los países. Si hay sanciones, pero nunca se ha sancionado a Apple, que es la empresa más grande de Estados Unidos. Y se siguen haciendo ¿dónde? En China. ¿Pero por qué se siguen haciendo? Porque en Shenzhen tienen la mayor cantidad de ingenieros, economía de escala. Es decir, que la trampa de Tucídides se dé como plantea Allison, yo no lo veo así. Yo veo esto como plantea el Vaticano. Siempre le digo a los alumnos, lean el Observatorio Romano. La Iglesia Católica tiene una tradición que viene desde el Imperio Romano como sustituto y sus servicios de inteligencia son buenos. Y lo que nos dice es a retazos. Aquí tenemos proxies, que así es que se le llama ahora. Te pongo a ti a pelear en tal territorio, pero lo sustancial, lo fundamental, yo no lo pongo en juego. ¿Quién ha dicho que países ya con armamentos nucleares ya sería la hecatombe de la humanidad? Como decía Einstein, la 4ª Guerra Mundial entonces va a ser a pellizquito, porque vamos a estar prácticamente destruidos. Lo que habíamos referido, regresar a la época barbárica de los hunos. Estamos a un paso en medio de la tecnología, aunque parezca paradójico, pero es que es el hombre, el ser humano, el que desde dentro hacia afuera proclamado estos cambios. Y precisamente me gustaría tomarlo desde ahí, desde la trampa de Tucídides, desde la decencia a la decadencia, el cambio de hegemonía y todo el balance que supone. República Dominicana en el medio. Recientemente la CEPAL ha declarado que la República Dominicana ocupa el 2º lugar en crecimiento de Latinoamérica. El asunto es que el primer lugar lo ocupa Venezuela. Conocemos la situación que tiene Venezuela y el único factor de riqueza que tiene Venezuela sabemos que es el oro negro, con sus exportaciones. Pero resulta que ese mismo imperio estadounidense, que ha en reiteradas ocasiones castigado, como todos conocemos, a Venezuela, sus funcionarios, el gobierno, etcétera y demás, es quien también le compra y es quien tiene flexibilidades y concesiones para seguir la relación comercial, alimentando ese mismo monstruo. ¿Qué entiende usted que podría terminar de crear esto? Porque ya está Venezuela encabezando, de acuerdo a la CEPAL, el país número 1 en desarrollo, año 2024. ¿Qué implicaciones podría tener esto, por ejemplo, con la República Dominicana? No, realmente yo creo que Venezuela hay que contextualizarla. Más que tener la mayor reserva de petróleo del planeta, tiene todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev. En Venezuela hay un negocio del oro ilegal que usted ni se imagina. Irán lo sabe. No, Irán tiene rentada tierra para producir alimentos. Venezuela es un país que no le falta de nada. Y usted ve en la compra de petróleo de parte de Estados Unidos una realidad, y es ese nivel de interdependencia. ¿Por qué? Porque le sale más fácil a Estados Unidos el petróleo que llega de Venezuela cuando ya lo que es el complejo petrolero tenía una relación con Venezuela, donde esa empresa que ustedes ven que en Estados Unidos de combustible, creo que, bueno, para no hacer publicidad, evito el nombre, eso pertenecía a PDVSA. ¿Y dónde está la refinería de PDVSA? ¿Cuánta gente empleaba dentro de Estados Unidos? Entonces, a veces nosotros debemos darnos cuenta
de que, oye, el que se llevó preso, que era la mano derecha del presidente, después lo soltaron. Hay elementos en el poder que uno a veces no logra descifrar. Entonces, ¿por qué no logra descifrarlos? Porque así como hay primera división, segunda división en el fútbol, tercera división, usted en el escenario internacional tendrá incidencia dependiendo de su poder diplomático, que hay países que son chiquiticos pero tienen un poder diplomático grandísimo, poder económico, y eso le da a usted espacio. Entonces, ¿qué pasa con un país como Venezuela? Que usted no puede soslayarlo, porque entonces Venezuela deja de tener incidencia. No, ahí está metida Turquía ahora en Venezuela, está metida Irán. Entonces, con relación a los países de la región, bueno, ¿y qué sucede en el globo que no tenga incidencia en los demás? Profesor. Interconectados. Todos somos interdependientes. Sí. ¿Usted cree que Donald Trump logrará en algún momento dado algún acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? ¿Y qué cosa tendría que sacrificar Ucrania? Yo creo que es evidente. No se mantendría la guerra sin el apoyo de la OTAN, pero la OTAN es Estados Unidos. Exacto. Es decir, esa guerra termina cuando desde Washington DC digan, se cortó el grifo de la ayuda económica. De hecho, ¿qué usted opina? Esta semana Angela Merkel estrenó sus memorias y la periodista de BBC le pregunta, precisamente por el conflicto con Ucrania, que qué le hizo pensar a la señora Merkel que podría haber alguna posibilidad de negociación o de conversación, si se quiere, con Rusia. A lo que le respondió es que Rusia existe y es una potencia nuclear. ¿Qué entiende usted a partir de estas declaraciones? Hay una pastilla que venden en relaciones internacionales que se llama Ubicatex de 1000 miligramos. A la periodista le vendría bien. Sí, porque Rusia es uno de los países con la mayor reserva de madera del planeta, de los mayores productores de grano del mundo, la mayor reserva de gas natural del planeta, de la mayor reserva de agua dulce del planeta. Que Rusia, usted sale de aquí de Santo Domingo a Moscú y llega más rápido que de Moscú a Vladivostok. Tiene 11 usos horarios, 17 millones de kilómetros cuadrados, con una élite militar, con una élite religiosa articulada con los servicios de inteligencia que aman a la Santa Madre Rusia. La gente no se imagina lo que es el nacionalismo ruso anclado en una visión religiosa ortodoxa de tercera Roma, porque cuando llegan los otomanos que sacan al imperio bizantino de Constantinopla, se fueron para Rusia, a Moscú. Por eso Moscú se ve como la tercera Roma, por eso es cero agenda LGTB, todo lo que vaya en contra de la familia, porque el patriarca Kirill y los distintos patriarcas ortodoxos se ven como herederos del cristianismo en un país que tiene 20% de población musulmana. Entonces, no estar consciente de que la competitividad alemana la daba el gas ruso es no ver los numeritos de cómo anda Alemania hoy. Eso es como ¿verdad? ir de Guatemala a Guatapeor, porque ahora sustituyeron el gas ruso, que era sumamente competitivo en precio también, por el de Estados Unidos, que es literalmente salir más cara la sal que el chivo. Pero hay algo que hay que ver, que va más allá de Angela Merkel. Es lo que en tiempo de Guerra Fría Willy Brandt llamó la ostopolítica. Obligatoriamente había que tener esa visión, a pesar de que los rusos llegaron y arrasaron cuando llegaron a Alemania. Espérate, hay que mantener un vínculo con ellos. Ni siquiera Estados Unidos. Hay algunos rubros, revísenlo, están sancionados con Rusia. Profesor, usted trajo un libro ahí que quería abordar. Solamente mostrar, hay una tesis que he venido haciendo sobre un mundo post-occidental, donde Occidente deja de tener más incidencia, y este trabajo
aquí del coronel Pedro Baños me permitió incluir un ensayo. Este libro se puso en circulación en Madrid y bueno, ya creo que estará dentro de poco en la librería porque se agotaron todos los ejemplares que llegaron de entrada. Enhorabuena. Y como dominicano que se ha dedicado a estudiar las relaciones internacionales, invitaría a mis compatriotas que vean este trabajo donde también aquí establecemos para que el resto del mundo conozca que el proceso que se conoce como modernidad, que es cuando Occidente hegemoniza en los últimos 500 años, increíblemente poca gente se ha dedicado a decir que empezó aquí en la ciudad de Santo Domingo. Y que estemos nosotros ahora discutiendo de que si fue aquí que empezó o no empezó, me suena hasta risible. Pero hay que decir que esta es la ciudad virreinal, porque luego en otro programa salgamos del mito colonialista, esclavista y demás, de cuando los españoles llegaron aquí a la isla, porque lamentablemente hay mucha distorsión que se utiliza para mover diplomacias ajenas a la nuestra y nosotros somos todo un caudal de riqueza cultural, precisamente, que lo podríamos resumir en su título. Pero que usted lo dice también porque la primera gobernante de América era una mujer y se llamaba María de Toledo. Exacto. Esta es la ciudad virreinal primada del Nuevo Mundo. Ojo con esto, que a partir de ahí tenemos conversación pendiente. Bien, profesor, ha sido un gran honor haberlo tenido y esperamos muy pronto tener una segunda parte. No, gracias, ha sido un grato placer estar con ustedes. Y feliz año. Feliz año. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.